Muy bien, una noche más que nuestro amado Dios nos permite compartir su palabra y esta vez vamos a compartir, se le ha puesto el título a esta palabra que vamos a compartir, cuatro regalos. De hecho, los regalos que Dios nos da son innumerables, ¿no? Empezando de el despertar cada día. Si tenemos la posibilidad de comer el día de hoy, igual es un regalo, todas las bendiciones que Dios nos da son regalos. Pero ahora vamos a hablar de sobre todo cuatro regalos espirituales que Dios nos da. Entonces, comencemos. Ujú. Eh, Comenzaremos. Como siempre, nuestro punto de partida es leer un fragmento de la palabra de la Biblia para, a partir de eso, Dios nos vaya dirigiendo para sacar las enseñanzas que Él tiene para nosotros, ¿no? Y ahora vamos a leer Marcos 6:45 al 52. Jesús anda sobre el mar. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida y en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y después de que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Está hablando de Jesús. Y al venir la noche, la barca estaba en el medio del mar. Los manda a sus discípulos en un barco, ¿no? A la otra ribera del río, los manda en un barco, y al venir la noche, la barca estaba en el medio del mar. Y él solo en la tierra. Solo Jesús se había quedado en la tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Ha debido ser increíble. Jesús ve que ellos estaban pasando vicisitudes, estaban con problemas porque había mucho viento en el mar y ellos estaban remando con mucha fatiga, dice aquí, ¿no? Entonces él decide ir hacia ellos, pero caminando sobre el mar. Entonces, al verlo, sus discípulos pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, no teman. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Es decir, Jesús va caminando por el mar, sobre el agua, les da alcance en el barco, se sube al barco y en ese momento se calman los vientos. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Ellos, esta última parte dice que todavía no entendían bien lo que pasaba, porque no entendían bien quién era Jesús, porque sus corazones estaban endurecidos. Y bueno, comencemos a desmenuzar todo esto. Lo primero que podemos ver es esta parte. Enseguida hizo que los discípulos se vayan en una barca, dice, en la otra, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, ¿no? Esa parte, en la Biblia se relata que Jesús, en este momento que describe estos versículos, la gente quería nombrarlo su rey. Eso es lo que describe versículos anteriores a este párrafo. Lo querían nombrar su rey, porque la gente no entendía la misión espiritual que tenía Jesús. Todos pensaban que iba a ser un Simón Bolívar, ¿no? Un Simón Bolívar que los iba a libertar del yugo romano, ¿no? Así como Simón Bolívar, por lo menos aquí en nuestro país, nos libertó del yugo español. Entonces, toda la gente estaba enfocada en ese papel para Jesús, pero sin embargo Jesús no vino para eso a nuestro mundo.
Jesús vino para un propósito espiritual. Jesús vino para dar su vida, para salvarnos, para dar su vida en lugar nuestro por nuestros pecados. Entonces, la primera enseñanza que tenemos aquí es que Jesús fue fiel a un propósito. ¿Cuál era su propósito? Era dar su vida, sacrificarse a sí mismo para que nosotros podamos ser salvados, para que nosotros no tengamos que morir. El- la gente quería que sea un rey, un líder, el presidente de todos ellos, pero tal y como la gente y nosotros mismos concebimos a ese tipo de personas. Ellos querían que sea su rey aquí, en la tierra, pero Jesús no tenía ese propósito. Y Jesús iba a ser fiel a ese propósito, no iba a dejarse tentar por los lujos o por las adulaciones o por el poder que eso podía representar. La gente quería nombrarlo su rey, pero definitivamente él tenía claro cuál era su propósito. Entonces, una de las primeras enseñanzas y la primera pregunta que se nos hace este fragmento de la palabra es, ¿tenemos un propósito? ¿Lo conocemos? O sea, de tenerlo lo tenemos, porque Dios nos manda a este mundo con un propósito. Tenemos un propósito. La cosa es descubrirlo. El tener un propósito nos ayuda a tener prioridades. Eh, eh, para alguien el propósito y tal vez para una gran cantidad de gente, el propósito puede ser el- su familia, el cuidar de su familia. Ese es su propósito y para gran parte de la gente puede que sea ese su propósito. Para otras personas, dedicarse al servicio en la iglesia puede ser su propósito también, ¿no? O para otros será el tema de la salud, de cuidar de enfermos, ese puede ser su propósito. Entonces, esta primera parte nos llama a reflexionar sobre cuál es nuestro propósito. Y seguramente, a veces no es tan fácil descubrir cuál es el propósito que tiene Dios para nosotros. Nosotros podemos creer que Dios tiene un propósito para nosotros y, y enfocarnos en eso. Pero quién sabe, Dios tiene un propósito totalmente diferente. Y seguramente si tenemos una relación con Dios, Él nos irá mostrando el propósito que tenemos, el propósito para el que Él nos ha traído, así como envió a su Hijo para morir por nuestros pecados, envió a su Hijo para sacrificarse a sí mismo. Ese era su propósito y definitivamente Jesús no iba a dejar que nada lo desvíe de ese propósito. Bueno, lo primero será para nosotros encontrar, porque yo mismo digo, es difícil estar seguro de cuál es ese propósito que Dios nos ha dado. Por supuesto, los que tenemos hijos, yo tengo hijos, uno de nuestros propósitos es cuidar de ellos, pero uno de los propósitos que a todos nos da Dios es también el de predicar su palabra. Está en la Biblia, Mateo 28 19 al 20, que prediquemos su palabra por todos los rincones del mundo. Ese es uno de los propósitos que tenemos para nuestra vida. Otro propósito será cuidar a nuestra familia, si es que tenemos una familia. Y otro propósito seguramente los iremos descubriendo, pero lo deberemos hacer conforme a la voluntad de Dios. Proverbios 25:2 dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Se refiere que Dios sabe cuál es nuestro propósito, pero el trabajo para descubrir cuál es nuestro propósito es nuestro. Y como todo en la vida, ¿cómo lo vamos a descubrir? Hablando con Dios. ¿Y cómo hablamos con Dios? Orando.
escuchando su palabra. Sabemos que con Dios nos comunicamos como con cualquier persona, a cualquier amigo o familiar le hablamos y lo mismo podemos hacer con Dios. ¿Cuándo le hablamos? Cuando hacemos una oración. ¿Y cuándo le escuchamos a Dios? Cuando leemos su palabra, cuando abrimos la Biblia, cuando compartimos estos momentos, cuando compartimos la palabra con otros hermanos. Ahí Dios nos está hablando, porque el mensaje que llega a nuestras vidas nunca es casualidad. Él siempre está tratando de decirnos algo. Por eso es que cuando comenzamos este tiempo que compartimos, siempre pedimos que el Espíritu Santo obre en nuestro entendimiento, obre en nuestro corazón, obre en todo nuestro ser para que podamos descubrir y escuchar lo que Dios tiene para decirnos a través de su palabra. Y justamente de lo que hablaba, dice, nadie ha vencido como Cristo porque nadie ha orado como Él lo hizo. Solo aquellos que oran como Él serán fortalecidos en la lucha diaria y en el último gran conflicto. Queremos descubrir nuestro propósito. Imaginemos que Jesús, siendo hijo de Dios, oraba todo el tiempo estaba en contacto con su Padre. Si Él, que era el Hijo de Dios, se dedicaba eh, con mucha negación a la oración, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Cuando estemos en un problema, decirle, Señor, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Cómo tengo que actuar? No siempre, en muchas prédicas escuché que hay dos tipos de oración, ¿no? Hay la oración que le tenemos que dedicar cada día, cada mañana. Obviamente eso será poco a poco, no, no es de un día para el otro. Así como cuando uno va al gimnasio, uno puede levantar 100 kilos de un día para el otro y uno va formando poco a poco, va habituándose, va formando una disciplina. Pero la oración es importante para guiar nuestras vidas y por eso dice, nadie ha vencido como Cristo porque nadie ha orado como Cristo. Entonces, tenemos dos tipos de oración, la formal, en la que apartaremos un momento de nuestro día. Usualmente, por lo menos yo lo hago en la mañana antes de comenzar mis actividades, pero también tendremos un canal abierto con Dios porque será como un amigo, como el Padre que tenemos ahí. Y cuando estemos pasando un momento difícil en el día, también podremos orarle y decir, Señor, estoy pasando por esta dificultad, ¿qué hago? ¿Cómo debo reaccionar? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Entonces, y eso no necesariamente lo podremos hacer inclusive caminando, ¿no? Ese ya será un tiempo de oración un poco más flexible porque obviamente no podemos estar de rodillas todo el día porque tenemos que trabajar, pero ese tiempo de oración, esa conexión no tenemos que perderla en ningún momento. Cuando tenemos que tomar una decisión que va a cambiar toda nuestra vida, por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? Orar, orar. Seguramente la respuesta no quedará clara con un día de oración. Tendremos que orar bastante, varios días, quién sabe semanas, quién sabe meses, si es que es una decisión que va a cambiar toda nuestra vida. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Nosotros tenemos planes, siempre planeamos cosas, pero el que decide es Dios. Y aunque nosotros planifiquemos algo, si Dios tiene ya preparado otra cosa para nosotros, seguro Él se encargará de hacernos llegar ahí. Salmo 37:5, este otro versículo dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino. ¿Qué significa? Que siempre pongamos todos nuestros planes en manos de Dios. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque la primera parte del párrafo de la Biblia que leímos hablaba de que Jesús oró.
de que Jesús oraba todo el tiempo siendo el Hijo de Dios. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este versículo quiere decir que Dios tiene planes para nosotros, dice Jehová. Tengo pensamientos que tengo acerca de vosotros. En otras palabras, en lenguaje más sencillo, yo tengo planes para ustedes, dice Jehová. Y, y esos pensamientos, esos planes son de paz, nunca de mal. Dios nunca va a planificar nuestro mal, porque Él quiere darnos el fin y quiere que lleguemos a esas metas que nosotros estamos deseando. Entonces, volviendo a Jesús orando, nosotros tenemos que hacer lo mismo, decir, orando todo el tiempo, pidiendo guía, pidiendo fortaleza. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, y seguimos, este pedazo de palabra es el mismo que estaba al comienzo, solo que vamos a leer ya la segunda parte. Ya hemos desglosado la parte que decía que hablaba de la oración de Jesús, del propósito y que en oración tenemos que buscar ese propósito. Y luego decía, al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Aquí en estos primeros versículos de este párrafo, indica que los discípulos estaban en el mar, que había fuertes vientos, que, ellos estaban remando con dificultad, con gran fatiga, dice. ¿Y qué hace Jesús? Los ve y se acerca a ellos. Entonces, ¿qué aprendemos de esta parte? Aprendemos que en la vida, así como los discípulos y así como en el mar, tenemos tiempos de quietud, pero también tenemos tiempos de tempestad. Es un hecho que vamos a tener tiempos de tempestad. Es un criterio equivocado el pensar que porque estamos al lado de Dios no vamos a tener tiempos de tempestad. La tormenta va a llegar igual para el cristiano como para el que no es cristiano, para el que quiere estar al lado de Dios como para el que no quiere estar al lado de Dios. La diferencia es el cómo ambos atraviesan la tormenta. La tormenta siempre llega, pero si nuestra vida está fundada en roca, está fundada en Jesús, el que nos da amor infinito, seguramente que pasaremos y atravesaremos por estas épocas de tempestad de una mejor manera que el que no tiene a Dios, el que no tiene a nadie. Podemos imaginarnos si tenemos el consuelo de una persona estando en problemas serios, cuando tenemos el consuelo, el abrazo de una persona, cuán bien nos hace. Ah, la diferencia de cuando estamos pasando por un problema y no tenemos a nadie. Estamos solos. Definitivamente pasar un problema solo es mucho más difícil que pasar una tempestad acompañados de Dios. Esa es la diferencia entre el cristiano, el que quiere a Dios en su vida y el que no lo quiere. El que quiere a Dios en su vida pasará las pruebas, pero acompañado de Dios, consolado por Dios, fortalecido por Dios. Y el que quiere pasar su vida lejos de Dios, pasará las mismas pruebas, pero seguramente con más angustia, porque no habrá el consuelo necesario. Tal vez sobreviva, pero sin embargo seguro esas pruebas dejarán marcas más profundas de dolor al estar solo. Entonces todos tenemos días de bien y días de mal, como los discípulos tuvieron ese día de tormenta, ese día de vientos,
Pero ¿qué podemos ver ahí? Que Dios se acerca, Jesús se acerca a ellos. Mira, gira su cabeza y mira que las personas que él ama, porque los amaba a sus discípulos, están en problemas. ¿Y qué decide hacer? Acercarse. Cuando somos hijos de Dios, cuando somos hijos de Dios, ¿y cuándo somos hijos de Dios? Porque hay una diferencia. Todos son creación de Dios, todos somos creación de Dios, pero hijos de Dios solo son los que lo aceptan, solo son los que lo aceptan en su corazón. Y vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Entonces, a los que son hijos de Dios, siempre Él va a girar su cabeza para darles el consuelo y darles la fortaleza para que puedan pasar por este tiempo. Eclesiastés 7:14 dice, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Aquí dice que cuando tengamos días de paz, de quietud, sin problemas, sin enfermedad, sin problemas familiares, gocemos de esos días, pero que también habrán días de adversidad. ¿Y, y para qué Dios hace eso? ¿Se imaginan que toda nuestra vida fuera felicidad, fuera sin problema? Seguramente, seguramente, nunca buscaríamos a Dios, nunca buscaríamos a Dios, porque el ser humano es así. Inclusive cuando no necesitamos de alguien, no lo buscamos, ¿no? Ni le preguntamos, ni cómo estás, ni saludamos. Bueno, no generalicemos, pero muchas veces hacemos eso. A veces tal vez no lo hagamos, pero y cuando necesitamos de esa persona que nos dé, haga un favor, que nos ayude con un temita, que nos los charle para algo, a alguien, ahí nos acordamos de esa persona. Entonces Dios pone los días buenos para que los disfrutemos, pero los días malos para que sepamos que nada hay lejos de Él y que solo la vida con Él es llevadera. Siendo cristianos, aquí tengo una nota que dice que pasaremos con fe los momentos malos. Y bueno, ahí también tenemos una lección de los discípulos, que los discípulos estaban remando con fatiga, ¿no? Con fatiga, estaban remando asustados, me imagino, con desesperación porque los vientos estaban en contra de ellos. Entonces son momentos en los que, y de verdad que uno lo siente a veces más a menudo de lo que uno quisiera, en los que uno dice, ya no puedo. Y ahí el Señor te dice, no te rindas porque yo te estoy mirando, yo estoy viendo que estás en problemas y no te preocupes, que así como Jesús fue y se acercó al barco y fue caminando por las aguas, así también vendrá a nuestras vidas para en un momento dado calmar la tormenta que nos está afligiendo, ¿no? Mientras tanto, ¿qué es nuestra obligación? Lo único es seguir remando, seguir luchando, seguir teniendo fe en nuestro Señor hasta el momento en el que Él llegue. En ese tiempo, Jesús, Dios, nos dará la fortaleza. Tendremos que pedirle la fortaleza para seguir remando, ¿no? Y cuando pase este periodo de aguantar, de tener fe, de confiar en Dios, seguramente Jesús, como pasó en este relato, que vamos a ir un poquito atrás otra vez, dice, viéndoles cerca de la cuarta de vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. O sea, ya hemos dicho que ve que están en problemas y va Jesús hacia ellos. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida les habló y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca
Pongamos atención a eso. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron de gran manera. Jesús va hacia ellos. Jesús no nos va a abandonar. Y Jesús se sube a la barca. En cuanto se sube a la barca, que es aquí que tengo ese apuntito, cuando Jesús se sube a la barca, se calma la tormenta. Pero el único modo en el que Jesús, ¿por qué Jesús eh, fue a socorrerlos? Porque eran sus hijos, porque los conocía, porque sintió el temor que ellos estaban y la desesperación que ellos estaban sintiendo. Ahora hablemos un poquito más de eso. El único modo de que Jesús entre a nuestra vida es creer en Cristo y entregarle nuestra vida. El día que creemos y entregamos a Jesús nuestra vida, ¿y cómo es entregarle a Jesús nuestra vida? Es decirle, Señor, a partir de ahora solo quiero depender de ti. A partir de ahora te reconozco como mi Salvador. A partir de ahora quiero que seas el centro de mi vida. El momento que hacemos eso, el Espíritu de Dios ingresa en nosotros. El Espíritu de Dios empieza a morar en nosotros. A partir de ese momento podemos ser considerados hijos de Dios. Porque hay mucha gente que cree en Jesús, pero dice, ay, Jesús, un buen tipo, un líder excepcional. Bueno, prácticamente lo ponen al mismo nivel, hablando de Simón Bolívar, al mismo nivel de Simón Bolívar, al mismo nivel de San Martín, al mismo nivel de Washington en Estados Unidos. O sea, lo ponen como un líder y nada más. Sin embargo, Jesús no es solo una gran persona, un personaje excepcional. Las personas que creen en Jesús y que fue un gran líder, que fue una persona excepcional, igual de repente van a decir, Buda también era un personaje excepcional. Entonces, lo importante es entregar nuestra vida a Cristo, entregarle, decirle a partir de ahora, tú estás en el centro de mi vida y creo que tú viniste a esta tierra para morir por nosotros. Hechos 2:38 dijo, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya hemos dicho que para ser hijos de Dios, una de las cosas que necesitamos, y para ser salvos, una de las cosas que necesitamos es entregarle nuestra vida a Jesús. No solo creer, sino entregarnos a Él. Y lo otro es, como dice aquí, arrepiéntanse, dice, y bautícense en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Lo segundo que necesitamos para poder ser hijos de Dios, para poder obtener la salvación, es arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados. ¿Y qué significa arrepentirnos? Dejar de cometer nuestros pecados. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué tenemos que arrepentirnos? Porque ninguno de nosotros es perfecto. No hay bueno ni uno solo, dice la Biblia. Y todos sabemos que cada día cometemos un montón de pecados. El momento en que nos enojamos con alguien, que le gritamos a la persona que estaba en la calle, todos esos momentos pecamos. Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Arrepentimiento, eso es lo importante. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El otro requisito, dos requisitos, solo dos.
Si nos acordamos del ladrón que fue crucificado con Jesús, hizo estas dos cosas. Le dijo, Señor, el día, el momento que muramos y tú te vayas a tu reino, por favor, llévame contigo. Lo reconoce como su Salvador y reconoce que, y dice, yo sí merezco este castigo porque yo era un ladrón. Reconoce sus pecados y se arrepiente de ellos. Eso es lo que dice este versículo, Hebreos 9:27, y de tal y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de de esto el juicio, y después de esto el juicio. Si no nos arrepentimos, esto dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. El que acepta a Cristo como su Salvador solo muere una vez. El que no lo acepta muere dos veces. Una muerte física y luego una muerte espiritual, porque no es ese evangelio light, ¿no? Light como la Coca-Cola light, que ahora se pregona, ¿no? No, Dios es amor, haga lo que haga, sea cual sea mi actitud ante Dios, Dios igual me va a salvar. No es así. N- No necesita obras, porque ninguna de nuestras obras va a poder salvarnos, porque aunque hagamos una buena obra hoy día, mañana igual vamos a estar pecando. Pero lo que Dios necesita es la humildad de nuestro corazón. Y a veces es tan difícil ser humilde y decir, Señor, yo no puedo nada por mí mismo, te necesito. Es tan difícil porque confiamos en muchas cosas. Confiamos en otras personas, confiamos en el dinero, confiamos en nuestro trabajo, confiamos en nuestra salud. Entonces, muchas veces es difícil ser humilde y decir, Señor, te entrego toda mi vida, yo sin ti no soy nada. Y bueno, hacemos un resumen porque también se está terminando el tiempo de la reunión. ¿Y qué hemos hablado hoy día? Hemos hablado de que todos tenemos un propósito en esta vida, que es complicado descubrirlo, muy complicado, yo lo veo así, pero solo lo podremos hacer en oración, en comunión con Dios, en una relación con Dios, que la oración nos da dirección, fortaleza y sabiduría, que Jesús oraba en todo tiempo, que nunca tenemos que rendirnos y que la ayuda de Jesús cuando somos sus hijos y no rendimos, siempre llega. ¿A qué se refiere a eso? A cuando Jesús va y se acerca al barco y se sube al barco, pero solo vamos a tener a Jesús, al Espíritu Santo en nuestro barco, en nuestra vida o morando en nuestro ser cuando sinceramente entreguemos nuestra vida a Él. Y el último regalo, porque estas son regalos, son la ayuda, el propósito en nuestra vida igual es un regalo. Todos seguramente tenemos un don con el cual glorificar a Dios. Este es un regalo. La fortaleza que Dios nos da, la dirección, la sabiduría es el segundo regalo. La ayuda que Dios nos da en los momentos difíciles es el tercer regalo. Y el cuarto regalo más importante es lo que hemos dicho, es la salvación. Jesús vino a salvarnos. Si estás escuchando por primera vez esto, te animo a que aceptes a Cristo como tu Salvador, que esta noche o ahora mismo mejor, ahora mismo, porque puede ser tarde si uno no hace esto hoy mismo, que aceptemos a Cristo como nuestro Salvador, que aceptes a Cristo como tu Salvador y que te arrepientas por tus pecados. El ladrón que fue crucificado con Jesús era ladrón hasta el último día de su vida.
Con eso podemos ver que la salvación no está limitada a nadie. Nosotros somos y seremos pecadores hasta el último día de nuestras vidas. Sin embargo, si humildemente entregamos nuestra vida a Cristo y nos arrepentimos por nuestros pecados, Jesús, así como al buen ladrón, girará su cabeza y nos dirá, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Todo lo contrario pasó con el otro ladrón soberbio que su corazón nunca se humilló a Jesús. Y una vez que entreguemos nuestra vida a Jesús, los frutos los veremos en nuestro ser. Cuando entregas tu vida a Jesús, va Él poco a poco transformando tu vida. Tenías un vicio, tenías una adicción, pues Él poco a poco la irá erradicando de tu vida. Hacemos, como siempre, antes de terminar con la oración, una invitación para el que vea este video y que quiera unirse a esta célula, puede dejar un mensaje en, al pie en los comentarios. Y si es una damita la que está viendo este video, puede mandar o llenar este formulario para que se contacten con ella, para que también junto con otras damitas pueda compartir la palabra, así como estamos compartiendo ahora con estos amados caballeros. Oremos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado compartiendo tu palabra, amado Padre, enseñándonos los regalos que tienes para nosotros. Ayúdanos a encontrar nuestro propósito. Ayúdanos a tener una vida de oración permanente, Señor, para que guíe nuestras vidas. Fortalécenos y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener fe en los momentos difíciles que estamos pasando, sabiendo, amado Dios, que tú estarás ahí para tus hijos, Señor. Y finalmente te pedimos que nuestro corazón sea humilde y que podamos entregar nuestra vida a ti y que podamos arrepentirnos de nuestros pecados para que tú puedas regalarnos la vida eterna, amado Dios. Todo esto te pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, Amén, hermano. voy a cortar la grabación.